preparados para adentrarlos en un misterio que hiela la sangre y que ha cautivado a investigadores durante décadas, el caso de la Dalia Negra. Un caso que a pesar de los años sigue proyectando una sombra inquietante sobre la ciudad de Los Ángeles. Efectivamente, Elizabeth Short, una joven aspirante actriz con la mirada puesta en el brillo de Hollywood, encontró un final tan trágico como escalofriante. Su cuerpo apareció brutalmente mutilado y exhibido con una precisión casi quirúrgica que nos hace preguntarnos quién sería capaz de tal atrocidad. La historia de Elizabeth Short, o Beth, como la llamaban sus allegados, comenzó lejos de los focos de Hollywood en la fría Boston del año 1924. Una joven marcada por la ausencia de su padre, quien simuló un suicidio abandonándolas a ella y a sus hermanas a su suerte. Imagina crecer con esa herida, con la incertidumbre de no saber si tu padre estaba vivo o muerto. Sin duda un comienzo difícil. A pesar de ello, Beth conservaba un espíritu soñador, anhelaba la fama, verse en la gran pantalla. Hollywood era la tierra prometida donde los sueños, al menos en apariencia, se hacían realidad. Y hacia allí se dirigió con la esperanza de un futuro mejor, un futuro que lamentablemente nunca llegaría. Beth se trasladó a California para vivir con su padre, pero la relación no funcionó. Ella buscaba algo más que una vida doméstica, algo que la acercara a su sueño. Y en esa búsqueda, en ese ir y venir por la ciudad de Los Ángeles, Beth conoció a Matthew Gordon Jr., un joven militar destinado en la India. Un amor fugaz que se vio truncado por la muerte de Gordon en un accidente aéreo. Imagina la desolación de Beth perder a la persona que amaba de forma tan repentina. Un duro golpe que la dejó a la deriva sola en una ciudad que prometía mucho, pero que en su caso le daba muy poco. Beth se refugió en la compañía de otros hombres en la promesa efímera de una noche de olvido. Se movía como un fantasma, entre hoteles y pensiones, una sombra que se desvanecía con la llegada del alba. Y es en este periodo, en esos últimos meses de su vida, cuando Beth se convierte en un enigma, una figura fantasmal que deambula por las calles de Los Ángeles. Hasta que la fría madrugada del 15 de enero de 1947, la sombra de Beth se disipó para siempre. Ese día, en un terreno baldío del barrio de Leimert Park, se encontró su cuerpo, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Un hallazgo macabro que conmocionó a la ciudad. El cuerpo de Beth había sido cortado por la mitad, drenado de sangre, y su rostro. Su rostro era una máscara de horror, una mueca grotesca, la llamada sonrisa de Glasgow. Le había sido esculpida de oreja a oreja. ¿Te imaginas la brutalidad del asesino, la frialdad con la que perpetró semejante acto? Es escalofriante. Le habían cortado las comisuras de los labios hasta las orejas, obligándola a sonreír en una mueca macabra. Las marcas en sus muñecas y tobillos indicaban que había sido maniatada, torturada durante días. La autopsia reveló un catálogo de atrocidades, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo. Una barbarie que nos hace preguntarnos, ¿qué clase de monstruo sería capaz de infligir tanto dolor? Y esa precisión en los cortes, esa meticulosidad en la mutilación, apuntaba a alguien con conocimientos de anatomía. La policía se encontró con un rompecabezas macabro, con más preguntas que respuestas. Un rompecabezas que a pesar de los años transcurridos, sigue sin resolverse. ¿Quién era el monstruo que se escondía tras la máscara de la Dalia Negra? ¿Qué impulsó a alguien a cometer semejante atrocidad? Lo que sí sabemos es que la escena del crimen era inquietante. No solo por la brutalidad del asesinato, sino por la forma en que el cuerpo de Beth había sido dispuesto. Estaba completamente desnudo, con las manos sobre la cabeza y las piernas separadas. Como si el asesino quisiera exhibir su obra macabra. Como si buscara dejar una huella, un mensaje que a día de hoy sigue sin descifrarse. Exacto, y junto al cuerpo se encontraron una serie de pistas que solo lograron aumentar el misterio. Había un saco de cemento con gotas de sangre, huellas de neumáticos y una huella de zapato de hombre. Pero ninguna de estas pistas condujo a un sospechoso claro. Y mientras la policía se esforzaba por dar sentido a esas pistas, la prensa ávida de sensacionalismo bautizó a Elizabeth Short como la Dalia Negra. Un apodo que, para bien o para mal, la ha acompañado hasta nuestros días, eclipsando su verdadera identidad, la de una joven con sueños y anhelos que fue brutalmente arrebatada de este mundo. Es cierto, la prensa de la época se cebó con el caso, publicando detalles escabrosos y alimentando el morbo del público. Esto sin duda complicó la investigación policial. Imagina el caos, la cantidad de pistas falsas de llamadas anónimas de personas que buscaban su minuto de fama a costa de la tragedia de Beth. En medio de ese torbellino mediático, la policía interrogó a decenas de sospechosos, analizó pruebas, reconstruyó los últimos días de Beth con la esperanza de encontrar alguna pista que condujera al culpable. Y uno de los nombres que surgió con fuerza fue el de Mark Hansen, el dueño de una sala de baile que conocía a Beth. Hansen había alojado a Beth en su casa en varias ocasiones, y algunos testigos afirmaban haberlos visto juntos en los días previos a su desaparición. Podría ser él
el autor de tan atroz crimen, ¿qué tipo de relación mantenían realmente? Las sospechas sobre Hansen se intensificaron cuando entre los objetos personales de Beth enviados al periódico por el asesino se encontró una agenda con su nombre en la portada. Una agenda. Eso sí que es una pista inquietante. ¿Qué secretos escondía esa agenda? La policía interrogó a Hansen, quien afirmó que la agenda era suya, pero que Beth la había estado utilizando. Sin embargo, no pudo explicar la presencia de su nombre en la portada. Es decir, que la agenda de Hansen estaba en manos del asesino. Junto con las pertenencias de Beth, la sombra de la sospecha se cernía sobre él. A pesar de las sospechas, la policía no encontró pruebas concluyentes que lo vincularan al crimen. Su coartada, aunque débil, se mantuvo en pie y Hansen quedó libre de cargos. Pero la sombra de la duda, como una mancha indeleble, se posó sobre él. Podría ser que Hansen ocultara algo. ¿Habría alguien más involucrado? Mientras la investigación sobre Hansen se estancaba, un nuevo personaje entró en escena, un hombre llamado Robert Manley, un vendedor casado que se encontró con Beth la noche del 8 de enero de 1947. Esa fue la última vez que alguien vio a Beth con vida. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Qué secretos guardaba Manley? Manley relató a la policía que se ofreció a llevar a Beth a un hotel que no hubo nada entre ellos y que la dejó en la puerta del Hotel Cecil a la mañana siguiente. El Hotel Cecil, un lugar con una historia oscura y siniestra. ¿Podría ser ese el escenario de la tragedia? El Hotel Cecil era conocido por albergar a personas de dudosa reputación. Un lugar donde los secretos se susurraban en los pasillos y las sombras ocultaban más de lo que revelaban. Escalofriante pensar que Beth pasó sus últimas horas en un lugar así rodeada de misterio o peligro. Manley se convirtió en el principal sospechoso, pero su coartada se sostuvo y las pruebas no lo incriminaron. Sin embargo, la sombra de la sospecha nunca lo abandonó. Y mientras la policía seguía el rastro de Manley, el asesino continuaba jugando al gato y al ratón con las autoridades, enviando cartas al periódico Los Angeles Examiner, jactándose de su crimen y enviando objetos personales de Beth. Cartas escritas con letras recortadas de periódicos y revistas como si el asesino quisiera enmascarar su identidad y al mismo tiempo dejar una firma macabra en cada mensaje. Un juego perverso que alimentaba el morbo de la prensa y la angustia de la familia de Beth. Imagina el horror de recibir un paquete con el certificado de nacimiento de tu hija, sus fotos, su ropa, sabiendo que el monstruo que la asesinó sigue libre burlándose de la justicia. Y la policía sin poder detenerlo, viendo cómo el caso se convertía en un laberinto sin salida. Con cada pista falsa, con cada confesión sin fundamento, el misterio de la Dalia Negra se hacía más profundo, más impenetrable. Es increíble la cantidad de teorías y especulaciones que un caso así genera. Es natural, la mente humana busca respuestas, intenta dar sentido al caos, y en un caso como este, el de la Dalia Negra, donde la brutalidad y el misterio se entrelazan, la imaginación vuela. Se ha hablado de asesinos en serie, de venganzas pasionales, incluso de conspiraciones que involucran a figuras de poder. Y cada teoría, por descabellada que parezca, tiene sus defensores y detractores. Y entre todas esas teorías, hay una que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, la que apunta al Dr. George Hodel, un reputado médico de Los Ángeles. Su propio hijo Steve Hodel, ex detective de homicidios, está convencido de que su padre fue el asesino de Beth Schultz. ¿Qué le lleva a pensar eso? ¿Qué pruebas tiene contra su propio padre? Steve ha dedicado años a investigar el caso, recopilando pruebas que a su juicio incriminan a George Hodel. ¿Y cuáles son esas pruebas? Pues mira, entre ellas hay una fotografía de una mujer que se parece a Beth Short, una fotografía encontrada entre las pertenencias de su padre, también testigos que los situaban juntos en los días previos a la desaparición de Beth, y la coincidencia de que la posición del cuerpo de Beth recuerda a una obra del artista Man Ray, amigo de George Hodel. Es decir, que no solo hay indicios de que se conocían, sino que la puesta en escena del crimen podría estar inspirada en una obra de arte. Exactamente como si el asesino quisiera dejar su firma a una macabra obra de arte con el cuerpo de Beth como lienzo. Y no olvidemos que George Hodel era médico, tenía conocimientos de anatomía, lo que explicaría la precisión de las mutilaciones. A esto hay que añadir unas grabaciones secretas realizadas por la policía en las que se escucha a George Hodel hablar de abortos ilegales y decir que nunca lo atraparían por el asesinato de la Dalia Negra. Unas grabaciones ciertamente escalofriantes que sin duda arrojan una sombra inquietante sobre la figura del Dr. Hodel. Y aún hay más. Steve Hodel descubrió que su padre había comprado bolsas de cemento justo antes del asesinato de Beth. Y recordemos que en la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. ¿Es cierto? Y un vecino aseguró haber visto un coche negro parecido al de George Hodel, cerca del lugar donde apareció el cuerpo de Beth. Además, la familia de George Hodel se encontraba fuera de la ciudad en el momento del crimen, lo que le habría dado la oportunidad de actuar sin ser visto.
Las piezas parecen encajar, pero ¿han de ser son suficientes para incriminar a George Hodel? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente, el caso sigue sin resolverse. La teoría de Steve Hodel es convincente, pero no hay pruebas irrefutables que la confirmen. Entonces, podría ser que George Hodel, un hombre de buena posición social, un reputado médico, fuese el monstruo que se escondía tras la máscara de la Dalia Negra. Es una posibilidad que no podemos descartar. La verdad, como un fantasma se esconde entre las sombras esperando ser revelada. El caso de la Dalia Negra nos deja con una sensación de inquietud, de impotencia ante un crimen que sigue sin resolverse, un misterio que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede ocultarse tras la máscara de la normalidad. Es un recordatorio de que la maldad puede existir en cualquier lugar, incluso en los círculos más respetados de la sociedad. La historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, se convierte en una advertencia, un eco, que resuena en las calles de Los Ángeles, recordándonos que el mal nunca duerme, que la oscuridad siempre está ahí esperando su oportunidad para volver a golpear. La Dalia Negra, un caso que nos fascina y nos horroriza a partes iguales, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad del ser humano para el bien y para el mal.